Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta jornada de socialización respecto a la distribución de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías para municipios y departamentos en este bienio 2025-2026, con motivo de la resolución 1442 expedida en el mes de abril de este año, en donde se hace esa distribución de recursos de funcionamiento. Tenemos en este momento 276 asistentes. Les pedimos por favor a quienes ya se han venido conectando que nos confirmen a través del chat si se está escuchando adecuadamente y si el video, la imagen también es adecuada. Ya tenemos en este momento 287 asistentes. Entre tanto, ustedes nos van confirmando en el chat si se está escuchando bien y si se está viendo adecuadamente en sus pantallas. Queremos invitarlos también a que hagan el registro de asistencia en el transcurso de la jornada. Para nosotros es muy importante poder tener claridad de quiénes participaron en la jornada y poder tener también algún mecanismo de retroalimentación con ustedes frente a jornadas de socialización como estas. Este evento, esta socialización se está haciendo desde el Gobierno Nacional en conjunto entre el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, desde la coordinación del Sistema General de Regalías. También queremos informarles que a través del vínculo que ustedes utilizaron o están utilizando para ingresar a esta socialización, una vez terminado el evento, van a poder conectarse para encontrar la grabación del mismo, para que puedan tomarlo y revisar de pronto los detalles que tratemos en el día de hoy. En la parte final dejaremos un espacio dispuesto para atender las inquietudes que ustedes nos manifiesten a través del chat, que será abierto con la suficiente antelación para que puedan manifestarnos las preguntas y las dudas que queden de este proceso de socialización de la distribución de recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías dirigida a municipios y departamentos para este bienio 2025-2026. Tenemos en este momento 330 asistentes. Confirme, por favor, no sé si ya tenemos, Angie, confirmación de pronto en el chat de audio y video. Revisemos. Ok, quienes se han venido conectando, les pedimos que por favor nos confirmen si se está escuchando adecuadamente y si se está visualizando también adecuadamente lo que tenemos en ese momento dispuesto en pantalla. Para con eso dar inicio ya formal a la socialización. Como indicaba hace un momento, esta socialización está organizada por el Departamento Nacional de Planeación y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tenemos en este momento 378 asistentes. Esperemos que nos confirmen aquí a través del chat si se está escuchando y visualizando adecuadamente. Listo, ya aquí encontramos entonces cerca de 10, 12 personas que nos confirman que tanto el video como el audio es el adecuado y que ya están pues, totalmente conectados para dar inicio a esta sesión. Entonces, sin más preámbulos, teniendo en ese momento 394 asistentes, le damos la palabra a nuestro coordinador del Sistema General de Regalías aquí en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el doctor Jaime Vizcaíno. Los dejo entonces con Jaime. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias también a todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros. De parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues un saludo muy especial. Quien les habla, Jaime Vizcaíno, coordinador del Grupo del Sistema General de Regalías aquí en el Ministerio de Hacienda. Y pues bueno, hemos convocado a este escenario con el ánimo
de compartir con las entidades territoriales, con los municipios y departamentos, esta buena noticia, ¿no? Esta distribución de recursos que se realiza de parte de la Comisión Rectora a los municipios y departamentos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y para el fortalecimiento de los procesos de formulación y de gestión de los proyectos de inversión en las entidades territoriales relacionados, por supuesto, con la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, una iniciativa que está enmarcada en principio en la ley 2441 de 2024, la ley que establece, que decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026 y que, pues, por supuesto, bajo el marco y bajo la orientación de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, que es el máximo ente coordinador y rector del sistema, de acuerdo con la ley 2056 de 2020, se ha definido y se ha establecido esta distribución de recursos que pues ya en las entidades territoriales, municipios y departamentos se puede disponer y que marca un hito, marca un precedente con respecto a bienios anteriores en la medida en que son recursos digamos, nuevos con respecto a las distribuciones que se venían realizando habitualmente en el marco de las leyes bienales de presupuesto. Recordemos que el sistema, digamos, desde su conformación en el año 2012, había tenido también en algunos momentos una distribución o una asignación más bien de recursos a las entidades territoriales para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas e institucionales. Con la ley 2056 de 2020 se modificó esta disposición, digamos, estas consideraciones, y ya en el marco de la nueva ley bienal de presupuesto se retoma este proceso, se retoma esta iniciativa, también, digamos, como producto de las discusiones, de los debates dados alrededor de la formulación de la ley de presupuesto, para permitir que las entidades territoriales, municipios y departamentos también tengan la posibilidad de acceder a algunos recursos, digamos, una parte de los recursos que establece la Constitución para la administración y funcionamiento del Sistema General de Regalías. En este caso, digamos, en el porcentaje destinado a la administración, de manera que, pues, con estos recursos también puedan, digamos, fortalecer parte de sus capacidades técnicas. Hemos convocado esta socialización, pues tenemos digamos, en este caso, la resolución 1442 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, y en la medida en que, pues, por supuesto, la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora es ejercida y pues, esta instancia es liderada por el Departamento Nacional de Planeación. Hemos convocado este espacio conjuntamente entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación y quisiéramos en este caso, en este momento, cederle la palabra a nuestro compañero Jimmy Salinas del Departamento Nacional de Planeación, quien acompaña a la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, para que nos cuente, digamos, desde esta entidad y desde el propósito general de la comisión, el propósito que tienen estos recursos dirigidos a las entidades territoriales, municipios y departamentos en el marco del funcionamiento del Sistema General de Regalías. Adelante, Jimmy, por favor. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan en este importante espacio. Convocado, claro está, por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora, pues le queremos contar a todos como lo señaló Jaime, este hito que se logró en el marco de la Ley 2441, Ley de Presupuesto del Bienio 25-26, que fue volver a que las entidades territoriales tuviesen recursos para su fortalecimiento. El artículo 11, en su parágrafo tercero de la ley 2441, facultó a la Comisión Rectora esto en el marco de la función que tiene la Comisión Rectora de distribuir los recursos de funcionamiento, pues la facultó para que hiciera una distribución a los municipios de cuarta, quinta categoría, a los departamentos y también a los municipios que reciben la asignación para la inversión local. En este sentido, la Comisión Rectora, a través de la resolución 1442 de 2025, realizó la distribución de estos recursos, en donde fueron beneficiarios 1.001 municipios de cerca de 10.214 millones del presupuesto corriente,
los 32 departamentos, también parte de estos 10.214 millones, y los municipios que reciben la asignación para la inversión local, que son aquellos municipios de cuarta, quinta, sexta categoría con NBI por encima del promedio nacional y que corresponden a 1.037 municipios, la suma de 61.397 millones. En total, los recursos distribuidos por la Comisión Rectora ascendieron a la suma de 81.826 millones, distribuidos, como les señalaba, en la resolución 1442 y donde se ve el detalle en los anexos 1 y 2 de esta resolución. Es importante señalar y que la Comisión Rectora en esta resolución también dejó clara la destinación y atendiendo lo dispuesto en la Ley 2441, y es que los recursos son para el fortalecimiento de las entidades en el marco del Sistema General de Regalías, así como en la estructuración de proyectos de inversión a financiarse con recursos del Sistema General de Regalías. También en el marco de esta resolución dejó claro que los recursos pues, son destinados a ello y que no se pueden adquirir bienes con estos recursos, toda vez pues, que están orientados al fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales. Este es como el antecedente, los recursos que estuvieron disponibles, la distribución que se realizó. Es importante que lo tengan en cuenta que la Comisión Rectora dio celeridad a este trámite para lograr que esta asignación y esta distribución de recursos se hiciera en el menor tiempo posible y pues de alguna manera lo logramos para que ustedes, entidades territoriales, pudiesen tener estos recursos hoy. Muchísimas gracias, Jaime, entonces, por este espacio y les devuelvo la palabra para continuar con la capacitación. Perfecto, Jimmy, muchísimas gracias. Y bueno, dando continuidad, por supuesto, a este propósito que tienen los recursos, yo quisiera también como complementar con algunas, digamos, algunas indicaciones con respecto a la distribución que se ha realizado. En primer lugar, la realización de esta distribución estaba sujeta al decreto de cierre, decreto que fue expedido el 31 de marzo de este año y pues por supuesto en la medida en que el decreto de cierre establece los recursos no distribuidos del bienio 2023-2024 por parte de la Comisión Rectora por concepto de administración de funcionamiento del SGR, pues de allí dependía un poco digamos, contar con la disponibilidad y contar con la incorporación presupuestal de los recursos no distribuidos del bienio anterior. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también ya se venía trabajando en el marco de la Comisión Rectora, digamos, se venían adelantando las mesas técnicas relacionadas con la distribución de los recursos, de manera que pues en tan pronto se tuvo decreto de cierre, se trabajó desde la Comisión Rectora para establecer la distribución como tal de los recursos y enseguida, digamos, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público también empezamos a hacer todos los ajustes requeridos en el sistema de presupuesto y giro de regalías, el sistema de información a través del cual se gestionan los recursos del SGR, porque pues como lo mencionaba hace un momento, si bien en el marco del funcionamiento del sistema se habían dado, digamos, ocasiones anteriores en las que se habían distribuido recursos para fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, desde la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020, esta es la primera vez que se pone, digamos, a disposición estos recursos y esto implica, por supuesto, habilitar a las entidades territoriales, a los municipios y departamentos a ejecutar unos recursos a través de rubros de funcionamiento. Los rubros de funcionamiento, digamos, lo que está establecido en el catálogo de clasificación presupuestal para los recursos de funcionamiento, hasta este momento se venían, digamos, empleando únicamente por parte de los órganos y entidades, digamos, del sistema que administran o que ejecutan recursos de funcionamiento. En esta ocasión, por primera vez, se abre también la posibilidad a que los municipios y departamentos entren también a ejecutar recursos empleando, digamos, o más bien, recursos de naturaleza de funcionamiento, lo cual implica, por supuesto, habilitar los rubros también para uso de los municipios y departamentos. Y en la medida en que hicimos también los ajustes y tratamos, digamos, de ajustar el sistema de información para poder incorporar estos recursos, ya, digamos, en este momento podemos informar con toda tranquilidad que los recursos se encuentran disponibles en el SPGR. Ya en este momento, si desde las entidades territoriales, municipios y departamentos ingresan con sus usuarios, con sus diferentes usuarios a este sistema, pueden consultar que ya estos recursos están incorporados, recursos por el orden de 80.826 millones en total,
¿cierto? Que vienen, digamos, 10.000 para los departamentos, 10.200 para departamentos, 10.200 para municipios, pero además los municipios también reciben a través de los recursos no distribuidos del bienio 23-24, 61.397 millones, de manera que allí ya, digamos, el detalle como tal fue incorporado, fue cargado en el sistema de presupuesto y giro de regalías. Ustedes ya desde los municipios pueden entrar a consultar cuántos recursos fueron asignados y también pues estos recursos vamos a disponer de esta información en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En un momento más adelante les informamos dónde pueden ustedes consultar para saber a su municipio, a su departamento, cuántos recursos en total fueron asignados. Ahora bien, por supuesto, ustedes pueden consultar también la resolución 1442 de 2025. Ustedes pueden buscarla en internet sin ningún problema, la pueden descargar. Esta resolución trae unos anexos y en esos anexos se puede identificar, se puede verificar cuáles fueron los recursos asignados a cada departamento y a cada municipio por estos tres conceptos que estamos informando el día de hoy. En total, entonces, son 81.826 millones de la administración del Sistema General de Regalías, de ese porcentaje que establece la Constitución para la administración del Sistema General de Regalías, que se distribuyen a los 32 departamentos, a 1.001 municipios de categoría 5 y 6 y a 1.037 municipios beneficiarios de la asignación para la inversión local, con el propósito de fortalecer capacidades técnicas y de impulsar la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías a través de la formulación y aprobación de proyectos de inversión, tal como lo establece la Constitución y la Ley 2056. ¿Cómo se realiza el proceso o cómo, digamos, ejecutar estos recursos en el sistema de presupuesto y giro de regalías? Básicamente, desde el Ministerio de Hacienda, o más bien, básicamente el proceso para realizar esta ejecución es similar a la ejecución de los demás recursos del Sistema General de Regalías. Por un lado, hay que incorporarlo en los ingresos. Es muy importante desde las entidades territoriales expedir el acto administrativo de incorporación presupuestal en su capítulo presupuestal independiente de estos recursos. ¿Cómo se incorporan? Allí está, digamos, el rubro del catálogo de clasificación presupuestal, el rubro 10260101, que es el de administración del Sistema General de Regalías, y a su vez el desagregado, que es el de funcionamiento, operatividad y administración del sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental, los proyectos de exploración y explotación. Las entidades territoriales, insistimos, es la primera vez en el marco de la vigencia de la Ley 2056 que se habilita esta opción para que los municipios y departamentos tengan recursos de administración del Sistema General de Regalías, así que en la medida en que ya la Comisión Rectora los distribuyó y en la medida en que ya están disponibles para su uso en el sistema presupuesto giro de regalías, es muy importante que desde las entidades territoriales se expida el acto administrativo de incorporación de estos recursos en el capítulo presupuestal independiente de los recursos del Sistema General de Regalías y, digamos, en este sentido se incorporen a través de este rubro de funcionamiento, rubro de administración del Sistema General de Regalías y, a su vez, el rubro de funcionamiento, operatividad, administración. Esto en materia de ingresos. Ahora, en materia de gastos. En materia de gastos, el catálogo de clasificación presupuestal con respecto a los rubros de funcionamiento es un catálogo supremamente amplio, desagregado, es un catálogo además formulado con base en los recursos de funcionamiento, el gasto de los recursos de funcionamiento del presupuesto general de la nación, de manera que, pues, digamos, en la medida en que es un catálogo supremamente extenso, hemos hecho el trabajo también articulado aquí entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y con las, digamos, en el marco de lo orientado por la resolución de la Comisión Rectora para habilitar dentro del sistema de presupuesto y giro de regalías aquellos rubros de funcionamiento que están relacionados fundamentalmente con el propósito que tiene la resolución. ¿Qué dice la resolución? Los artículos 6, 7 y 8 establecen de manera explícita que estos recursos no pueden ser destinados para la adquisición de bienes. Esta es, digamos, ya una primera orientación que nos da la Comisión Rectora. Es decir, bueno, entonces ya en la medida en que ya recibí recursos, ¿puedo comprar una fotocopiadora? ¿Puedo comprar computadores? No. La primera, digamos, indicación con respecto al uso de estos recursos es que no está facultada la adquisición de bienes con los recursos de funcionamiento, están dirigidos al fortalecimiento de la capacidad técnica y fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades territoriales para la formulación y para la gestión en general de los proyectos de inversión, de manera que
no está habilitada para la adquisición de bienes. Esto implica que todo lo relacionado con adquisición de bienes en el catálogo de clasificación presupuestal, pues digamos, no está habilitado en este caso para el uso de estos recursos. Y por otro lado, también me parece importante señalar todo lo relacionado con gastos de personal, pues esto en la medida en que implica formulación de plantas temporales, digamos, todo lo relacionado con incorporación o, digamos, o creación de cargos en las entidades territoriales, cargos asociados a plantas de funcionamiento. Esta parte, digamos, en principio tampoco está habilitada para el uso de estos recursos. ¿Qué es lo que está habilitado? El rubro de adquisición de servicios, el 020202, y allí dentro de la adquisición de servicios, aquellos relacionados fundamentalmente en las posiciones del catálogo de gasto, lo que está relacionado con el funcionamiento o con la, digamos, con las actividades o con las diferentes posibilidades alternativas que se tienen de fortalecimiento institucional y apoyo a la gestión de los proyectos de inversión en las entidades territoriales. ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los pasos para ejecutar estos recursos? Lo resumimos aquí en 5 grandes pasos, que pues en todo caso son los, digamos, pasos generales para la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, pero que pues por supuesto tienen unas ligeras particularidades en relación con estos recursos que, recordamos, son recursos de funcionamiento. Normalmente las entidades territoriales en sus capítulos presupuestales independientes incorporan recursos de inversión, y los recursos de inversión pues tienen una clasificación presupuestal propia, ¿no? Incluyen el código de sector, el código de PIN del proyecto, la fuente de la cual se financia el proyecto de inversión, los códigos, digamos, de los sectores y programas presupuestales digamos, del catálogo como tal de programas y proyectos de inversión presupuestales. En este caso vamos a tener unos códigos distintos, vamos a tener los códigos de funcionamiento, reiteramos, y eso implica entonces unas, digamos, particularidades en lo relacionado con la desagregación de las apropiaciones. El resto, digamos, de pasos, asignación a dependencia, cronograma de flujos, CDP, compromiso, obligaciones y pagos, son, digamos, los mismos pasos que se efectúan o que se desarrollan para la ejecución de los recursos de inversión, pero en lo relacionado con la desagregación de las apropiaciones vamos a ver que allí vamos a tener la particularidad, es donde se abre la novedad, la posibilidad de asociar recursos a rubros de funcionamiento de acuerdo con las orientaciones dadas por la Comisión Rectora para esta distribución. Este es, digamos, en términos generales, la desagregación de apropiación. ¿En qué consiste? ¿Y esto quién lo va a tener que hacer? Pues, como todos lo sabemos, en el sistema de presupuesto y giro de regalías tenemos diferentes perfiles de usuarios. En este caso, el perfil gestión de presupuesto de gastos es el que va a definir los rubros de gasto desagregados en los cuales se realizará la ejecución presupuestal. Y en este sentido, reiteramos lo que mencionábamos un momento, solo estarán disponibles para asignación presupuestal aquellos rubros del catálogo de clasificación presupuestal asociados a la adquisición de servicios en el, digamos, en el marco de lo orientado por la Comisión Rectora en los artículos 7, 8 y 9 de la resolución 1442. Un ejemplo muy rápido, aquí digamos lo armamos con el equipo. ¿En qué se podrían destinar estos recursos? Por un lado hay que incorporarlo, digamos, este es digamos un ejemplo práctico que quisimos traer aquí a colación. Primero se incorpora, por supuesto, como parte de los recursos del capítulo presupuestal independiente en el rubro general de funcionamiento y se entra a desagregar de acuerdo con los códigos de los recursos de funcionamiento. Por ejemplo, se puede destinar para servicios de suministro de comidas, transporte de pasajeros por carretera a distancias cortas, eso son básicamente viáticos. Se puede destinar, por ejemplo, para servicios jurídicos, para servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de consultoría en administración y gestión, servicios de tecnología de la información y de consultoría de apoyo. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso el perfil gestión presupuesto de gastos? Entrar a registrar esta desagregación. Si tenemos, ahí está el ejemplo, 87 millones de pesos para incorporar en recursos de funcionamiento, esos 87 se van a entrar a desagregar de acuerdo con los diferentes rubros. Esto, por supuesto, implica una evaluación previa, ¿no? Una revisión previa en la entidad territorial. Bueno, alcalde, gobernador, venga, ha sido incorporado estos recursos.
vamos a hacer entonces una distribución presupuestal. ¿Qué necesitamos? ¿En qué los podemos usar? ¿Cómo podemos fortalecer la gestión de los proyectos de inversión de regalías con estos recursos? Y allí, digamos, con base en la decisión presupuestal que se tome en las instancias que correspondan al interior de la entidad territorial, entra y se registra y se desagregan los diferentes rubros que van a ser, digamos, o en los cuales se van a ejecutar estos recursos, y este es, digamos, por supuesto, el paso 1 que tiene que hacer, en este caso, el perfil gestión de presupuesto. Este mismo perfil que tiene que hacer, hombre, hay que asignar entonces o registrar la asignación a dependencia del total de los valores desagregados. ¿Para qué? Para poder generar los CDPs, los certificados de disponibilidad presupuestal, y para ello, pues por supuesto, se va a juntar el acto administrativo de incorporación de los recursos en el capítulo presupuestal independiente. Recuerden lo que mencionábamos al inicio, acto administrativo de incorporación de estos recursos en el capítulo presupuestal independiente. Ese va a ser el soporte para poder generar los certificados de disponibilidad presupuestal luego de haber desagregado las apropiaciones y, por supuesto, de hacer la asignación a dependencia de esa desagregación de apropiaciones. Para esto hay unos manuales, ustedes van a poder consultar esta presentación que estamos en este momento socializando, va a estar disponible en la página web del Ministerio de Hacienda tan pronto concluyamos esta jornada. Allí van a estar disponibles pues los links. Evidentemente ustedes ya pueden consultar estos manuales, tanto el manual de desagregación de apropiaciones como el manual de asignación de apropiaciones a dependencia, ya están disponibles para consulta. Aquí es solamente, digamos, los vínculos que están, digamos que ustedes van a poder acceder directamente a los vínculos tan pronto publicamos esta presentación, pero en caso de que no, pues también los pueden buscar, digamos, están allí disponibles en la página web. Ahora más adelante vamos a mostrarles con un poco más de detalle en dónde pueden encontrar esta información. ¿Cuál es el tercer paso? Registrar y validar el programa de flujos. Una vez desagrego los recursos, los asigno a dependencia, el perfil presupuesto debe planear los pagos mensuales, ¿cierto? ¿Cuál va a ser entonces la mensualidad? ¿Cuál va a ser la proyección de pagos de esos determinados recursos? Y eso pues se expresa, por supuesto, en un cronograma de flujos que se registra en el SPGR, y desde el perfil Secretaría de Planeación se debe validar ese cronograma de flujos con cada modificación que se realice por parte del perfil presupuesto. Eso, por supuesto, significa el cronograma, y esto, digamos, lo sabemos, y quienes estamos un poco en el día a día de la operación del SPGR, sabemos que pues no está escrito en piedra, hay posibilidad de hacer ajustes y demás. Estos ajustes los realiza el perfil de presupuesto de gastos, pero el perfil Secretaría de Planeación siempre lo valida, siempre lo aprueba para poder dar los siguientes pasos, digamos, en la ejecución de los recursos, que ya es, pues por supuesto, expedir el CDP. Una vez realizada la desagregación de apropiaciones, la asignación a dependencia y validado el cronograma de flujos, se puede continuar con la expedición del CDP, y el CDP, pues por supuesto, ya es el paso inicial para decir, bueno, tengo disponibilidad, tengo recursos para iniciar un proceso de contratación, para iniciar digamos, un proceso de gasto. Así que, pues, digamos, en la medida en que ya se tiene CDP, de alguna manera ya está, digamos, como el camino libre o el camino despejado, mejor dicho, para iniciar como tal la ejecución de compromisos, digamos, la ejecución de los recursos a través del establecimiento de compromisos, obligaciones y la generación de pagos, que viene siendo, por supuesto, el último paso. Una vez se adjudican contratos, una vez uno cuenta con un CDP, adjudica contratos, realiza un contrato, con este contrato genera el registro presupuestal, registra el compromiso en el SPGR. Aquí pues hay unas validaciones, por supuesto, de la entidad ejecutora, se revisa con la DIAN, las cuentas bancarias se revisan con el sistema financiero, y en últimas, digamos, todo esto es información para poder desarrollar como tal la ejecución de los recursos. En el sistema de presupuesto y giro de regalías. Esto lo hace el perfil gestión de presupuesto de gastos, pero el perfil Secretaría de Planeación también, que ¿cómo interviene acá? Una vez se cuenta con cuenta de cobro, digamos, para poder ejecutar, por supuesto, y creo que esto hace parte del día a día de la gestión del SPGR, una vez creo el compromiso, genero el registro presupuestal, valido la entidad ejecutora, valido la cuenta bancaria, ya todo está listo. ¿Para qué? Para recibir facturas, para recibir cuentas de cobro, recibir facturas, digamos, recibir informes o generar, digamos, como tal, certificaciones de recibido de satisfacción. Y una vez eso se registra por parte del perfil Secretaría de Planeación, pues ya de una vez ese es el soporte que se genera. ¿Para qué? Para poder iniciar el proceso de pago. Que el proceso de pago ya, digamos, una labor
que gestiona el perfil de pagador central, que es, ya con la creación de la obligación presupuestal, autorizar las órdenes de pago presupuestales. Recordemos que allí pues ahí transcurren 2 días por lo menos para que el Tesoro Nacional lo pueda realizar como tal ya la transferencia de recursos efectiva de la cuenta única del Sistema General de Regalías a la cuenta del destinatario final. Y también el perfil pagador central pues tiene, digamos, en este caso, la labor o la tarea de identificar las deducciones causadas y, digamos, elaborar y autorizar como tal las órdenes de pago no presupuestales en el sistema. Es decir, pues aquí ya los pagos de estampillas, impuestos locales, impuestos departamentales, etcétera, que se tengan retenciones, que se tengan que realizar de orden tributario y de otros tipos, estas, digamos, ya clasifican como órdenes de pago no presupuestales y todo esto lo tiene que hacer el perfil pagador central. Todo esto, pues, por supuesto, viene, digamos, derivado del registro de las obligaciones, la recepción a satisfacción de los bienes y servicios que concretan como tal la ejecución de los recursos y pues ya por supuesto ya lo que sigue de ahí en adelante es como tal la realización del pago, la transferencia de los recursos de la cuenta única del SGR a la cuenta de los destinatarios finales de acuerdo con los soportes y las autorizaciones que los diferentes perfiles de los municipios y departamentos registren en el sistema de información, en el SPGR. Como lo pueden ver, el proceso de ejecución de los recursos de funcionamiento es básicamente el mismo que se tiene para los recursos de inversión. ¿Qué vamos a tener de distinto? Los rubros a los cuales, o la distribución, la desagregación de las apropiaciones, ya no va a ser una desagregación por proyectos de inversión, sino va a ser una desagregación, en el caso de estos recursos, a través de unos rubros de funcionamiento que están habilitados en el sistema de presupuesto y giro de regalías y con los cuales, digamos, se espera ya apoyar, que esos son los rubros de funcionamiento, digamos, asociados al fortalecimiento de la gestión, al fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades territoriales, fundamentalmente adquisición de servicios, pero tampoco todos los servicios, pues, del catálogo, ¿no? El catálogo en materia de servicios es supremamente amplio. Si ustedes entran y lo consultan, van a ver que allí hay una lista supremamente larga de servicios. Hemos hecho una labor de identificar cuáles son los servicios o cuáles son, digamos, como los rubros asociados a procesos de fortalecimiento de la entidad territorial. Recordemos, son recursos que no se pueden ejecutar en el gasto, en la compra de bienes para la entidad territorial. Tampoco, digamos, está habilitado lo relacionado con gastos de personal y creación, digamos, de cargos de planta en las entidades territoriales, pero sí está habilitado dentro del paquete de adquisición de servicios, los servicios, digamos, un conjunto de servicios relacionados con el fortalecimiento y el apoyo a la gestión de las entidades territoriales frente a la formulación y ejecución como tal de los proyectos de inversión asociados al Sistema General de Regalías. Ese es, digamos, el propósito, el foco que tienen estos recursos distribuidos y en ese sentido, digamos, la distribución, el proceso como tal de ejecución de estos recursos, pues van a tener básicamente esa variación, pero en lo demás, en lo relacionado con la asignación a dependencia, validación de cronograma de flujos, expedición de CDP y generación de compromisos, obligaciones y pagos en el sistema, pues va a ser, digamos, muy similar, va a ser, digamos, exactamente lo mismo que se hace con los recursos de inversión. Allí la variación va a estar en la desagregación a dependencia. Por eso, nuestra invitación en este caso es nuevamente a consultar la guía de ejecución presupuestal. Aprovechamos para informar a las entidades territoriales que desde el Ministerio de Hacienda hicimos una actualización de esta guía de ejecución presupuestal. Hemos hecho una revisión, digamos, ya de los manuales que sustentan esta ejecución. Hemos hecho una revisión también de los links y de los apoyos, los videos de apoyo o los documentos adicionales de apoyo para orientar cada uno de estos pasos. Como pueden ver ustedes allí, la guía de ejecución presupuestal, digamos, finalmente resume lo que son los pasos que hemos indicado en este caso para la ejecución de los recursos de funcionamiento. Nos aplica también en términos generales, bueno, más bien, en la medida en que aplica para los recursos de inversión, nos aplica también para los recursos de funcionamiento, así que pues por supuesto la invitación es a que consultemos esta guía, la guía actualizada en la página web del Ministerio de Hacienda y pues por supuesto con esta guía, digamos ya esta guía nos conduce, tiene unos enlaces y tiene digamos unas
unas herramientas de apoyo adicionales, algunos videos, algunos documentos ya más detallados que ustedes pueden consultar también libremente en la página web. Ahora bien, si quieren consultar, si necesitan una atención telefónica, una asesoría, un acompañamiento mucho más detallado, más puntual, más cercano por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, están a disposición las líneas, la línea de atención del Sistema General de Regalías, que pues en Bogotá es con el indicativo 601, la línea 602-1270, opción 2, y la línea gratuita a nivel nacional 018.000 910071, también opción 2. Allí tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en horario continuo, atención telefónica por parte de un conjunto de asesores y asesoras del Ministerio de Hacienda, que todo el tiempo está, digamos, revisando el SPGR y atendiendo dudas de las entidades territoriales. Quizás no está puesto allí, pero por supuesto también tenemos a su disposición el correo electrónico ADM SPGR, digamos, yo creo que ahora que publiquemos lo vamos a poner también allí dentro de esta información, ADM de administración, SPGR, que es el sistema de información, admspgr@minhacienda.gov.co. Allí también nos pueden, digamos, expresar sus inquietudes y nos pueden contactar para ya entablar un diálogo, una asesoría mucho más directa, más cercana con cada uno de ustedes. Y pues también la invitación, por supuesto, a que consulten la información que estamos actualizando casi que diariamente o por lo menos semanalmente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la sección del Sistema General de Regalías. Vamos a poner allí a disposición esta información, pero también estamos actualizando, digamos, permanentemente información relacionada con la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías y, pues, por supuesto, nuestra cuenta de X Regalías _MHCP, donde también ponemos información de interés para la ciudadanía relacionada con los recursos de regalías y la ejecución como tal y orientaciones sobre la ejecución relacionada con los recursos de este sistema, que pues bueno, también ustedes, la invitación por supuesto es a que nos sigan y a que compartan también por este medio de pronto inquietudes que puedan tener, que también tenemos, digamos, este canal de atención. Es en términos generales, digamos, la información que queríamos compartir con las entidades territoriales. Reiteramos entonces el mensaje. Fueron distribuidos 81.862 millones de pesos del porcentaje de administración del SGR para los municipios y departamentos del país. Esta información ya está cargada en el sistema de presupuesto y giro de regalías. Ustedes desde las entidades territoriales pueden ya entrar con sus usuarios a consultar cuántos recursos fueron distribuidos, fueron asignados a su municipio o a su departamento por este concepto, esta distribución que realiza la Comisión Rectora del SGR. También vamos a poner a disposición información de consulta en la página web del Ministerio para que ustedes puedan consultar también en un archivo de Excel o puedan consultar también la comisión, la resolución de la Comisión Rectora y también esta presentación en la página web del Ministerio. Y nuevamente ponemos a su disposición los canales de atención del Ministerio de Hacienda, la línea telefónica, el correo electrónico, la cuenta de redes sociales y la página web para que nos expresen sus inquietudes o nos podamos poner en contacto y ya identificar temas puntuales en los que ustedes requieran nuestra orientación y apoyo. Llegado a este punto, yo creo que vale la pena de pronto revisar, no sé si tengamos inquietudes expresadas por los participantes, por las personas que se conectaron a través del chat, pero bueno, no sé, también José Alejandro, creo que tenemos unos mensajes para reiterar a las personas que nos acompañan en este espacio, ¿verdad? Sí, señor, muchísimas gracias, Jimmy, muchísimas gracias, Jaime. Gracias a todos ustedes por la participación activa en el chat. Tenemos un conjunto importante de preguntas. Ya hemos seleccionado las que recogen como la mayor cantidad de inquietudes, las más reiterativas. No sin antes pedirles el favor que registren su asistencia. Tenemos en este momento 691 personas conectadas, pero el registro de asistencia está un poco bajo todavía. Ahí está publicado en el chat, les pedimos el favor que hagan el registro de su asistencia para poder contar con la información de ustedes. También recordarles que la grabación de esta jornada de socialización quedará disponible a través del mismo vínculo con el cual ingresaron
el día de hoy, para que lo tengan en cuenta y que esta presentación, como yo también lo he indicado Jaime, va a quedar dispuesta en la página web del Ministerio de Hacienda, en donde también van a poder encontrar de primera mano la resolución 1442 de abril 11 de 2025, para que lo tengan en cuenta. Ya pasando específicamente, Jaime y Jimmy, a las inquietudes que nos formulan, tenemos las siguientes. Estas dos que creemos van muy de la mano. ¿Sería posible que nos indicaran qué tipos de contratos se pueden desarrollar con estos recursos y cuáles no, incluyendo algunos ejemplos que ayuden a aclarar su correcta aplicación? Y a la par con esta clase de recursos, ¿se puede contratar a alguien para el seguimiento en GESPROY? Entonces, empecemos por estas dos inquietudes. Vale, José, pues yo creo que, digamos, en principio, pues, importante, por supuesto, la inquietud y nos sirve, digamos, para reiterar un poco el mensaje. Sí, la intención de estos recursos es que las entidades territoriales puedan fortalecer la gestión de los proyectos de inversión. Entonces, en ese sentido, digamos, en la medida en que no está habilitada la compra de bienes, ni está habilitada, digamos, la creación de plantas de personal, sino únicamente el rubro, digamos, sí, digamos, el rubro de servicios o algunas desagregaciones de la compra de servicios. Entre los servicios que se encuentran habilitados está, por supuesto, digamos, ya una cosa es lo que dice el catálogo presupuestal y otra cosa es, digamos, lo que ya puede decir un contrato de prestación de servicios, pero entre los servicios, digamos, que se pueden en general contemplar, está servicios técnicos de apoyo a la gestión. Entonces uno puede tener, digamos, o puede generar una contratación de una prestación de servicios asociada a alguien, necesitamos un técnico que nos ayude aquí con el registro de información en sistemas de información, alguien que nos ayude con el seguimiento de los proyectos de inversión, alguien que nos ayude con la formulación técnica de proyectos de inversión, alguien que nos ayude de pronto con, digamos, la revisión o la supervisión o la verificación de pronto de cumplimiento de condiciones o de cumplimiento de condiciones contractuales o de cumplimiento, digamos, de otro tipo de condiciones que se establezcan a entidades ejecutoras. En últimas, digamos, todo lo que se pueda enmarcar como tal en servicios que faciliten, que apoyen, que impulsen la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, ese, digamos, tipo de servicios se pueden desarrollar. También, digamos, entre los recursos disponibles, entre los servicios, digamos, que se pueden contratar, lo mostramos hace un momento en el ejemplo, están servicios de pronto de viáticos. Hombre, tengo un contratista o necesito un contratista en mi municipio que me ayude a revisar el avance de los proyectos de inversión en las zonas rurales. Y a ese contratista, pues necesito reconocerle unos viáticos. Hay unas zonas rurales en mi municipio que me quedan a 2 o 3 días, incluso yendo a pie, y necesito también reconocerle alojamiento, necesito reconocerle alimentación. Ese tipo de rubros, por ejemplo, están habilitados. Y yo puedo, digamos, desde el municipio, identificar o desagregar, digamos, los recursos de funcionamiento para decir, mire, yo necesito reservar unos recursos para viáticos, unos recursos para, digamos, para gastos de transporte, para gastos de alojamiento, para gastos de alimentación de un contratista que voy a tener permanentemente viajando entre los proyectos de inversión de mi municipio y que, pues, dadas las condiciones de mi municipio, necesito, digamos, garantizarle unos desplazamientos a largas distancias y por más de un día. Si ese tipo, digamos, de situaciones están previstas dentro de los gastos de funcionamiento, así que en últimas, digamos, ese tipo de procesos se pueden realizar. Yo creo que para resumir, digamos, todos aquellos servicios profesionales que puedan impulsar la gestión de los proyectos de inversión en la entidad territorial de acuerdo con las necesidades y características propias de la entidad territorial, se pueden desarrollar. Gestión de apoyo a la información, gestión técnica en la formulación de proyectos, entonces que necesito un ingeniero para proyectos de vías, eso se puede, en últimas, digamos, es la entidad territorial la que valora sus necesidades y de acuerdo con esas necesidades, pues determina, digamos, las posibles
digamos, los posibles procesos de contratación que puede desarrollar. En últimas, son servicios profesionales dirigidos a fortalecer la gestión de los proyectos de inversión. Muchas gracias, Jaime, por la respuesta a estas dos primeras inquietudes. Queremos hacer una precisión, una claridad frente a algo que nos escribieron por el chat, que es perfectamente válido. En una de las diapositivas, y no sé si podemos de pronto presentarla a Jaime, para indicarles que ahí vamos a hacer una corrección, que es donde dice pasos para la ejecución de los recursos de funcionamiento del SPGR. Ya la pasamos un poco más adelante, donde están los 3 perfiles, un poco más adelante, ahí, esa. En el segundo ítem que aparece, en efecto, como nos indican algunas personas participantes en el chat, no corresponde a perfil Secretaría de Planeación, sino a perfil contable. Es perfectamente válida la anotación que nos hicieron. La primera acción que está mencionada arriba es perfil gestión presupuesto, lo que tiene que ver con la cuenta de cobro y con la obligación presupuestal. En efecto, no es perfil Secretaría de Planeación, sino perfil contable. Y lo que está en la parte final, que ya es el proceso mismo de pago, de la ordenación del pago y pago, sí le corresponde al perfil pagado. Entonces, haremos la corrección correspondiente antes de subir esta presentación a la página web del Ministerio de Hacienda. Listo, siguiendo con las inquietudes que tenemos aquí, hay aquí tres que van muy relacionadas entre ellas y que de alguna forma también guarda relación con la respuesta que ya Jaime nos daba a todos. Pregunta, ¿con esa clase de recursos se puede contratar, se puede utilizar este recurso para contratar estudios de preinversión? Luego pregunta, ¿estos recursos se pueden utilizar para el pago de consultorías para la elaboración de estudios y diseños para los proyectos de inversión? Y hay una tercera que también va relacionada. Los contratos que se ejecuten con estos recursos deben ir anclados a un proyecto de inversión, es decir, requieren BEPIN. Pues esas tres van muy de la mano frente a las inquietudes de los participantes. Jaime. Bueno, si son estudios de preinversión, por un lado, son estudios de preinversión, ¿cuál es la otra inquietud? Dicen, para consultorías de elaboración de estudios y diseños de proyectos de regalías, es la otra, el de preinversión que era el primero, y la tercera, si estos recursos deben estar anclados a un proyecto de inversión, es decir, si requieren o no BEPIN. Listo, perfecto. Entonces, pues por un lado, el tema de digamos, la preinversión como tal y, lo relacionado como con consultorías para la elaboración de los proyectos de inversión, en principio creería que sí, digamos, hace parte de los rubros, digamos, habilitados en principio para la formulación de los proyectos de inversión. Lo que hay que ver es allí el volumen de los recursos, ¿sí? En efecto, digamos, en algunos casos, digamos, puede ser que los recursos disponibles permitan, digamos, como tal, financiar todo un proceso de preinversión. Creo que hace parte de los servicios de consultoría y servicios de apoyo que están habilitados para el uso como tal de los recursos. Y en principio creo que sí es algo, digamos, que puede estar, digamos, previsto dentro de los propósitos de la distribución de los recursos, porque pues en últimas, insistimos, son recursos que buscan facilitar e impulsar la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías. Creo que aquí me voy a detener un momentico, qué pena antes de resolver la tercera pregunta, porque creo que las dos primeras van muy relacionadas. Me voy a detener un momentico en el propósito de estos recursos. La intención de la comisión rectora, en este caso, más bien la intención en el marco, digamos, de los debates de la ley como tal, en su momento, para la aprobación como tal de este parágrafo,
tenía como propósito impulsar la ejecución. ¿Por qué la ejecución? Porque del 2012 hacia acá, ¿qué es lo que hemos venido observando? Un incremento progresivo de los recursos de disponibilidad inicial. La disponibilidad inicial, por ejemplo, del bienio 23-24, que se incorporó a través del decreto 363, fue una disponibilidad inicial de 19 billones. La que incorporamos en el último decreto, el decreto 379 de 2025, fue una disponibilidad inicial de 31.6 billones de pesos. ¿Sí? Hemos venido observando un incremento progresivo de los recursos de disponibilidad inicial. ¿Y eso qué sugiere? Que estamos, digamos, un poco lentos o estamos un poco rezagados, mejor, en los procesos de ejecución. Ejecución, ¿qué significa? Formulación de proyectos, que significa también gestión de los propios proyectos de inversión. Hemos visto, digamos, también en muchas ocasiones entidades territoriales que ya tienen un proyecto aprobado, pero no inician el proceso, digamos, de licitación, no inician como tal los procesos de selección contractual y luego de pasados 6 meses, pues el proyecto se desaprueba, porque si el proyecto queda aprobado, pero no hay una gestión, digamos, no hay una contratación como tal que lo haga efectivo, pues eso, digamos, de entrada implica una desaprobación del proyecto y eso es perder, digamos, 6 meses de tiempo en un proceso de gestión que está a cargo de la propia entidad territorial y que pues podría haberse materializado en una transformación de la calidad de vida de la población si se hubiera realizado como tal el proceso de gestión. Viendo un poco esa realidad, fue que se dijo desde el debate de la propia ley de regalías, estos recursos de administración y estos recursos de funcionamiento del sistema no solamente deberían permitir a las entidades de orden nacional fortalecer su capacidad institucional, que eso finalmente es en últimas el propósito de lo establecido en la Constitución, y eso es lo que hacemos desde el Ministerio de Hacienda, haciendo, digamos, permanente actualización y fortalecimiento del sistema de información, desde el DNP con toda la asistencia técnica y todo el apoyo que se brinda a las entidades territoriales en la formulación y la gestión de los proyectos, sino que eso también pudiera verse desde las entidades territoriales, que las entidades territoriales también pudieran participar de esa, digamos, de esa porción, de esa proporción, mejor, de los recursos de los ingresos corrientes establecidos en la Constitución para que desde el funcionamiento, desde lo administrativo, desde la capacidad institucional propia de municipios y departamentos, se pudiera también mejorar la gestión y mejorar la ejecución de los proyectos de inversión. Así que en ese sentido, digamos, dado ese contexto, dada esa intencionalidad de la distribución o de asignar recursos de funcionamiento a las entidades territoriales, todo lo que se pueda, digamos, en este sentido, enmarcar como un impulso, como digamos, un favorecimiento de la inversión de los recursos del SGR, digamos, es susceptible de ser financiado también con estos recursos. Eso para decir, sí, consultorías pueden ser, digamos, parte de las inversiones que se realicen con estos recursos. Estudios de preinversión también pueden ser parte de los recursos, digamos, o de las inversiones que se puedan financiar con estos recursos. Lo importante allí, y ya digamos con esto también abordo la tercera pregunta, es que en la ejecución se tenga en cuenta que son recursos de funcionamiento, ¿cierto? Y esto implica entonces que no requiere un BEPIN. Entonces, la ejecución con el BEPIN o la ejecución a través de proyectos de inversión es porque presupuestalmente yo clasifico el proyecto de inversión con su código de PIN, el código de la fuente con la cual viene financiado, el código del programa presupuestal, etcétera, y ese presupuestalmente es mi rubro. Los recursos de funcionamiento que se están distribuyendo en este caso tienen una estructura presupuestal, una estructura, digamos, de código distinto. Es una estructura que voy a proyectar de nuevo la presentación para que veamos un poco cómo es la estructura del código, que sería, digamos, esta de acá. Voy a proyectar, qué pena, esta diapositiva. Un momento. Esta de acá. Sí, vamos a tener una estructura presupuestal basada en qué? En la clasificación, en el catálogo de clasificación presupuestal para los gastos de funcionamiento. Entonces vamos a incluir el rubro A, que ven, aquí creo que lo teníamos también en el rubro A, que es funcionamiento, 02, que es adquisición de bienes y servicios, 0202, que es adquisiciones diferentes de activos, y 020202, que es adquisición de servicios, con algunos, digamos, ya particulares. El 006, por ejemplo, es
lo relacionado con viáticos del 008, servicios jurídicos, otros servicios profesionales, científicos y técnicos. Entonces ya el hecho de que usemos esta clasificación, este rubro presupuestal, un rubro, digamos, que está asociado al catálogo de clasificación presupuestal de los gastos de funcionamiento, pues implica que no voy a necesitar un BEPIN, que no va a ser, digamos, un proyecto de inversión, sino que son recursos que se financian con gastos de funcionamiento con cargo a rubros de funcionamiento y que como tal, pues, digamos, no requerirían la formulación de un proyecto de inversión, sino la formulación o el desarrollo, sí, de un proceso contractual, por supuesto, habrá que hacer un proceso contractual, pero que en este caso se puede financiar con cargo a recursos de funcionamiento. Los rubros, digamos, que están, estos que estamos poniendo de ejemplo, por supuesto, están habilitados, tenemos otros más en el SPGR, así que pues la idea es que estén, digamos, ya asociados como tal, o que la ejecución se desarrolle con base o con asociada más bien a la ejecución, a estos recursos, a estos rubros de funcionamiento. Muchas gracias, Jaime. De la mano con la respuesta que nos acaba de dar Jaime, voy a permitirme responder una inquietud que manifiestan aquí en el sentido de que en caso de no requerirse que sea un proyecto de inversión, como en efecto nos está diciendo Jaime, no es un proyecto de inversión en sí mismo, son recursos de funcionamiento. Preguntan si dentro del portal SECOP2 se pondría como fuente recursos de funcionamiento. En efecto, no podría en este caso seleccionarse allá dentro del SECOP recursos de inversión porque les pediría de inmediato un código de PIN y aprovecho para socializarle a todos los presentes, que quienes de pronto no conocen esa interoperabilidad que tenemos hoy en día con SECOP, que del SPGR a SECOP se envía a través de un proceso de interoperabilidad la información de los CDPs expedidos en el SPGR y que tienen un saldo disponible para que ustedes identifiquen el CDP que va a soportar la publicación o el registro del proceso de apertura que van a hacer en SECOP. Entonces, en ese sentido, frente a esta pregunta puntual, en efecto, no se podría seleccionar inversión, habría que seleccionar funcionamiento. Nos hacen esta otra pregunta, Jaime. ¿Los contratos de apoyo que se suscriban se podrían hacer bienales o tendrían que ser anuales? Y ese va de la mano con la pregunta, ¿estos recursos están distribuidos para el bienio completo o es solo para un año? Excelente pregunta y muchas gracias a las personas que la formularon porque nos permite, digamos, dar claridad al respecto. Con respecto a la primera, ¿están para los 2 años? Sí, son recursos, digamos que, pues, debido a las propias características del sistema presupuestal del Sistema General de Regalías, son recursos establecidos para el bienio. Eso quiere decir que en este momento, con estos recursos, siendo hoy 16 de mayo, yo puedo formular un proceso de contratación que inicie en junio o en julio de este año y concluya en diciembre del 2026. ¿Eso es posible? Sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Sistema General de Regalías es bienal y entonces nos permite establecer compromisos presupuestales durante todo el bienio. Eso por un lado. Y por otro lado, hay digamos, una particularidad muy importante de tener en cuenta. Me voy a volver un momento en la presentación para mostrar de dónde vienen estos recursos. Estos recursos vienen 10%, digamos, 4%, que son 10.200 millones para los departamentos, 4% para fortalecimiento de municipios de categoría 5 y 6, que son también 10.200 millones, y 61.397 millones que se distribuyen a 1.037 municipios beneficiarios de la asignación para la inversión local. Estos 61.397 millones son recursos que en el bienio 2023-2024 no se distribuyeron, que eran recursos de funcionamiento no distribuidos, recursos que no se usaron, que no digamos, se emplearon, no se ejecutaron en este bienio, y por ende se incorporan en este nuevo bienio como disponibilidad inicial. La característica que tiene la disponibilidad inicial es que son recursos ya recaudados. Entonces, estos 61.397 millones son recursos que ya están en caja, son recursos que ya están en la cuenta única del Sistema General de Regalías, de manera que están disponibles para su uso inmediato por parte de los municipios. Los 10.214 de departamentos y los 10.214 de fortalecimiento de municipios son recursos que vienen asociados al
los ingresos corrientes del bienio. Estos recursos, estos 10.214 de departamentos y 10.214 de municipios, son recursos que sí van a depender del comportamiento de la caja en el sentido de el recaudo. Si el recaudo se comporta como está previsto, se van abonando, se van, digamos, adicionando los recursos de acuerdo con la proyección realizada para el bienio. Y pues obviamente a la medida en que pues, el recaudo se caiga, en la medida en que no se comporte el recaudo como está previsto, pues esos recursos, digamos, van a entrar a tener, digamos, dificultades de recaudo. Pero en últimas, ¿cuál es el mensaje para, en el caso de los municipios, tenemos la posibilidad de contar con estos recursos de disponibilidad inicial? Al ser disponibilidad inicial, son recursos que ya están en caja y son recursos con los que podemos contar de manera inmediata. Ya lo que tiene que ver con fortalecimiento, con los de otros, digamos, los de fortalecimiento de departamentos y municipios, los 20.400 millones que están, digamos, asociados a los ingresos corrientes, allí vamos a depender del comportamiento de la caja, pero igual, en todo caso, son recursos que ya están, digamos, distribuidos para el bienio completo, para el 2025-26. Y aprovecho de una vez para dar una información que también es muy importante. En el marco de digamos, de la normatividad propia del Sistema General de Regalías, cuando se aprueba el presupuesto general, digamos, del sistema para el bienio, se bloquea el 20% de los ingresos corrientes. Y este bloqueo también aplica para los recursos de funcionamiento. Pero en la resolución, en la 1442, la resolución de la Comisión Rectora, se decidió por parte de la Comisión Rectora no aplicar este bloqueo a los recursos distribuidos a las entidades territoriales. Es decir, el bloqueo general del 20% que se aplica a los recursos de funcionamiento lo asume la Comisión Rectora para los otros rubros, digamos, y para todos los recursos que tienen que distribuir, pero no lo asume, digamos, no se lo aplica a los municipios y departamentos, digamos, beneficiarios de estas asignaciones de fortalecimiento 4% y de beneficiarios de la asignación para la inversión local de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley de Presupuesto. Es decir, estos recursos no van a estar sujetos no van a tener un bloqueo, no van a tener el bloqueo del 20% que tienen todos los demás recursos, digamos, de ingresos corrientes del Sistema General de Regalías. De manera que están distribuidos y están disponibles para su uso en un 100%. Es un poco como el mensaje que vale la pena allí reiterar y que gracias a la pregunta, pues creo que vale la pena también resaltar. Muchísimas gracias, Jaime. Seguimos teniendo aquí más inquietudes. Me permito invitarlos a quienes no lo han hecho aún, efectuar el registro de asistencia. Ha estado dispuesto ahí en el chat el vínculo para que realicen ese registro. Tenemos en este momento 654 asistentes. Tenemos varias preguntas sobre un mismo punto. Sé que ya lo hemos venido mencionando, Jaime, pero igual para precisarle a las entidades y a los participantes, si con estos recursos es posible efectuar compra de equipos, y una persona añade en su pregunta que si se podría hacer, por ejemplo, adquisición de un predio que tendría como destino un proyecto de inversión. Vale, José, muchas gracias. No, pues yo creo que como lo hemos reiterado desde el inicio digamos, de la jornada, estos recursos, voy a ir, hagamos acá, allí está establecido artículos 6, 7 y 8 de la resolución 1442, no podrán ser destinados para la adquisición de bienes. Entonces, digamos, con estos recursos no podemos comprar equipos de cómputo, no se puede comprar, no sé, equipos de oficina, no se puede comprar que la fotocopiadora, que si yo puedo comprar entonces un automóvil, pues para la administración, que si yo puedo comprar de pronto, no sé, papelería que nos hace falta, no, nada relacionado con adquisición de bienes está, digamos, en este caso, habilitado para el uso de estos recursos. Y yo creo que aplica en el mismo sentido para la adquisición de predios, no está, digamos, habilitado para adquirir predios como tal el recurso de funcionamiento. Nuevamente insistimos, son recursos dirigidos a fortalecer las capacidades institucionales de gestión de proyectos de inversión con cargo a regalías. Entonces, todos los servicios profesionales, y digamos en este sentido está únicamente habilitado adquisición de servicios, únicamente los servicios profesionales que nos permitan fortalecer la formulación, fortalecer la gestión, el seguimiento,
digamos, el desarrollo como tal de los proyectos de inversión, bienvenidos. Consultorías, preinversión, servicios de apoyo a gestión, servicios de, digamos, de gestión de información, servicios de apoyo a la gestión financiera, servicios jurídicos también, digamos, ¿por qué no en algunas entidades territoriales? Eso, en la medida en que esté, digamos, enmarcado dentro del fortalecimiento de la gestión, de la ejecución, de la inversión de los recursos del SGR, va a ser posible. Gastos de personal no va a estar habilitado, no se pueden crear plantas de personal con cargo a estos recursos, no está habilitada la adquisición de bienes, de ningún tipo de bienes como tal en el catálogo. Entonces, pues en ese sentido, solamente lo relacionado con servicios que permitan fortalecer la gestión de los proyectos de inversión de la entidad territorial con cargo a los recursos de regalías. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Tenemos aquí dos inquietudes muy relacionadas entre sí respecto a la incorporación presupuestal de estos recursos. Una primera pregunta ¿es necesario un acto administrativo para realizar la incorporación? Y de la mano con esta hay una segunda pregunta que dice, me gustaría conocer el proceso de incorporación de estos recursos y cuál sería el rubro presupuestal a ser utilizado. Vale, perfecto, José. Aquí está la diapositiva justamente proyectada relacionado con eso. ¿Es necesario un acto administrativo? Sí, pues digamos, en principio, digamos, toda ejecución de presupuesto en las entidades territoriales y de acuerdo con lo establecido en la normatividad nuestra, toda ejecución de presupuesto requiere un acto administrativo. Si yo recibo estos recursos, digamos, vale la pena indicarlo también, estos recursos no estaban previstos en la distribución, no estaban, o más bien, estaban previstos, pero no se habían asignado como tal a las entidades territoriales en la Ley Bienal de Presupuesto. La Ley Bienal de Presupuesto, digamos, distribuyó los ingresos corrientes y entonces las entidades territoriales para poder hacer uso de los ingresos corrientes tuvieron que haber hecho su incorporación presupuestal. Estos recursos están establecidos en la ley, por supuesto, la ley decía hay que distribuirle a los municipios, a los departamentos, la comisión rectora lo hará. La comisión rectora lo hizo a través de la resolución 1442, pero estos recursos no fueron, digamos, o no han sido hasta el momento incorporados en los capítulos presupuestales independientes del Sistema General de Regalías. Por ende, la primera tarea que se tiene en este momento desde las entidades territoriales es incorporar estos recursos, es decir, alcalde, gobernador, miren, la comisión rectora nos asignó tantos recursos por concepto de municipios beneficiarios de asignación de inversión local y tantos por municipios de categoría 5 y 6. Necesitamos incorporar esto presupuestalmente. ¿Para qué? Para que una vez lo incorpore en mi presupuesto, yo lo pueda asignar. Si no lo tengo incorporado presupuestalmente, no puedo utilizar estos recursos. Entonces, de allí la necesidad de hacer, digamos, y de contar como tal con ese acto administrativo. Es un acto administrativo muy sencillo. Dice, bueno, aquí las consideraciones están dadas, los considerandos es, mire, está el artículo 11 de la ley, el parágrafo 3º, la resolución de la comisión rectora. En el anexo de esa comisión rectora se dice cuánto le corresponde a cada municipio y cada departamento. Sírvase a incorporar esto, adiciones estos recursos al presupuesto del sistema, el capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías de la entidad territorial. Y una vez incorporado el recurso, ¿cómo lo incorporo? Que era entonces la siguiente pregunta. Lo incorporamos como recursos de funcionamiento. Digamos, en la parte de ingresos vamos a utilizarlo y lo vamos a reconocer como recursos de funcionamiento, operatividad y administración del sistema y evaluación y monitoreo. Allí es donde se van a incorporar. No son recursos de ingresos corrientes, no son recursos de asignaciones directas, no van a ser recursos de un proyecto de inversión, no, son recursos de funcionamiento y allí está el rubro 102, 1-02-6-01-01-01. Funcionamiento, operatividad y administración del sistema y evaluación y monitoreo. Tiene ese nombre así larguísimo, pero ese es, digamos, el rubro para incorporarlo como ingresos. ¿Cómo lo incorporo como gastos? De acuerdo con la desagregación que hablábamos hace un momento. No gastos de personal, no adquisición de bienes, únicamente adquisición de servicios y los servicios, tampoco digamos todos los servicios que tiene el catálogo, sino los servicios asociados al fortalecimiento institucional. Que tengo unos servicios de consultoría, que tengo unos servicios de formulación, como tal, unos servicios especializados para la formulación de proyectos, que tengo unos servicios para el acompañamiento
a los proyectos de inversión, esos servicios son los que yo voy a poder incorporar, pero tengo que hacer la desagregación y tengo que, digamos, identificar cuáles van a ser los recursos que se van a destinar a cada uno de esos servicios de acuerdo con la incorporación que se haga. Muchísimas gracias, Jaime. Con respecto también al tema de incorporación presupuestal, nos preguntan lo siguiente. Para la incorporación tendríamos que hacer modificación al plan de desarrollo para inscribir las iniciativas de regalías para el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación. Vale, gracias. No, yo creo que en principio no. No es necesario modificar el plan de desarrollo porque vuelve y juega, digamos, no son recursos de inversión. Los recursos que se están distribuyendo son recursos para ser gastados como funcionamiento. Entonces, en ese sentido, pues no hay que modificar el capítulo de regalías del plan de desarrollo, porque pues no van a ser recursos que se ejecuten a través de proyectos, van a ser recursos que se ejecutan directamente con cargo a recursos, a rubros de funcionamiento. Entonces, digamos, en ese sentido, pues no va a ser necesaria como tal la modificación del plan de desarrollo. Listo, Jaime, muchas gracias. Dos preguntas más nos quedan aquí. Una en donde nos dicen si estos recursos también se les va a realizar seguimiento en GESPROY como se hacía en el pasado a través de la pestaña fortalecimiento. Que no sé si de pronto Jimmy o si sea un tema que Jaime también nos pueda ayudar. Bueno, José Alejandro, hay que tener claro que el decreto y la ley, el decreto 1893 y la ley 2056, establece que el sistema de seguimiento, evaluación y controles frente a los recursos de inversión. En todo caso, pues es muy clara la destinación dada en la ley en la ley de presupuesto 2441 y lo de la destinación dada en la resolución, o sea, hacia dónde deben ir destinados estos recursos y pues el correcto uso de los mismos, ¿sí? Creo que con eso queda resuelta la pregunta y pues igual frente a unas preguntas que habían anterior, frente a los recursos si había un bloqueo sobre los mismos, en los anexos ustedes van a poder ver y detallar qué recurso hoy está en caja, que es básicamente el que aparece en el anexo con distribución saldo bienio 23-24, es decir, esos saldos de recursos del bienio 23-24 que no se distribuyeron y estarían en caja, y igual lo que se distribuyó por ser ese 4% de esos 10.214 millones, que a pesar de que no existe el bloqueo, pues tienen que tener en cuenta el comportamiento del recaudo. ¿Listo? No existe el bloqueo del 20%, pero para esto es importante que tengan en cuenta el comportamiento del recaudo para poder hacer su ejecución. ¿Listo? En todo caso, para concluir la pregunta, el sistema de seguimiento está enfocado en la inversión y estos son recursos de funcionamiento. Ok, Jimmy, muchísimas gracias. Muy de la mano con en qué poder utilizar estos recursos. Tenemos una pregunta más que nos dice que si para pago de servicios públicos y arriendos podría utilizarse este recurso. Sí, gracias, José. No, yo creo que en principio, pues en principio no, tampoco. Digamos, no está previsto. Es que yo creo que vale la pena nuevamente insistir en digamos, como en el fundamento de los recursos. El hecho de que sean, digamos, por un lado, recursos de funcionamiento no significa entonces que no podemos gastar en el funcionamiento habitual. Entonces, como yo pago arriendo, pago servicios públicos y pago personal, entonces me lo puedo gastar en personal. No, son recursos, al final de cuentas son recursos del Sistema General de Regalías, recursos que están destinados a procesos de inversión. Y yo creo que hay que entender o hay que leer, digamos, ahí, es importante más bien tener en cuenta que estos, aunque sean rubros de funcionamiento, son recursos de inversión, o son recursos del Sistema General de Regalías, y lo que nos dice la Constitución con respecto al uso de los recursos del Sistema General de Regalías es que deben ser destinados, digamos, a fortalecer y transformar las condiciones de vida de la población y de los territorios. Entonces, en ese sentido, la distribución que se realiza en el marco de la comisión rectora de unos recursos que hacen parte del porcentaje de administración que reconoce la Constitución, va dirigido a que las entidades territoriales con estos recursos puedan impulsar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión. No es para resolver
digamos, qué pena de pronto decirlo así en términos muy coloquiales, no es para apagar los incendios que no puedo resolver con los recursos propios. No, es para dirigir, digamos, para poder generar procesos en el municipio y en el departamento que me permitan mejorar mi gestión, mi ejecución de los recursos de regalías. Entonces, por eso está previsto que pueda contratar un apoyo a la gestión, que yo pueda contratar un técnico para la formulación de los proyectos, que yo pueda contratar una persona que me ayude con la supervisión en campo de los proyectos, una persona que me ayude a realizar procesos participativos con las comunidades para hacer formulaciones de proyectos que respondan a las necesidades de mi población. Eso lo puedo hacer. Pago de servicios públicos, pago de arrendamientos, se sale de ese propósito, se sale de esa orientación y por eso en principio creo que no están previstos. Listo, gracias Jaime. De la mano con el uso de los recursos tenemos esta otra pregunta, o estas dos que están relacionadas también. ¿Se puede usar estos recursos para profesionales de planeación que no manejen tema de regalías, pero sí proyectos de inversión? Y de la mano con esta, ¿se puede contratar a la persona que no solamente maneja aplicativos de regalías, sino también el banco de programas y proyectos? Dice aquí, aclaro, cuando es un solo contrato. O sea, en el primero sí es una persona de planeación que maneje proyectos de inversión, pero que no maneja temas de regalías. En el segundo sí nos indican que cuando el profesional maneje temas aplicativos de regalías y también maneje el banco de programas y proyectos. Vale, listo, José. Yo creo que vamos a responder la inquietud teniendo en cuenta también cómo operan los recursos de funcionamiento los recursos de funcionamiento y de administración del SGR a nivel general. Nosotros aquí en el Ministerio de Hacienda también, digamos, recibimos recursos del porcentaje de administración del SGR. De hecho, en este artículo 11, cuando uno va y revisa el artículo 11, la distribución de los recursos, de los ingresos corrientes del SGR, dice que los recursos de administración del SGR, que es un 2%, entonces se destina, perdón, que es que es el 2%, se destina un 1% para funcionamiento, un 1% para fiscalización, y del porcentaje entonces de funcionamiento, también digamos hay unas distribuciones allí para lo relacionado con el sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo, y también con, mentira, esto tiene digamos un porcentaje aparte, pero en últimas digamos de allí de los recursos de administración también se tienen en cuenta distribuciones o hay algunas asignaciones, mejor dicho, de los recursos del SGR que van destinados a entidades que desarrollamos funciones en el marco del SGR. Para ser concreto, en el caso del Ministerio de Hacienda, a nosotros también, digamos, nosotros también participamos de esos recursos de funcionamiento. Pero nosotros, Ministerio de Hacienda, los recursos que recibimos del SGR para apoyar la administración y el funcionamiento del SGR, los debemos ejecutar únicamente en procesos asociados al SGR, al Sistema General de Regalías. Entonces, aunque nosotros recibamos recursos de funcionamiento, únicamente podemos, digamos, podemos ejecutar estos recursos en asuntos relacionados con el Sistema General de Regalías. ¿En qué se ejecutan entonces nuestros recursos? En el funcionamiento del SPGR. Entonces nosotros, cuando recibimos recursos de regalías desde el Ministerio de Hacienda, esos recursos los ejecutamos ¿en qué? En fortalecimiento del SPGR. Entonces pagamos los ingenieros, pagamos los procesos de actualización de versiones, realización de pruebas, administración de bases de datos, etcétera, relacionados únicamente con el SGR. Si tenemos contratistas, los contratistas van únicamente asignados a funciones del SGR. Y así en general, ¿sí? Digamos ya en general los distintos usos que nosotros, Ministerio de Hacienda, le podemos dar a los recursos que recibimos del SGR, de acuerdo con lo que establece la Constitución, únicamente los podemos destinar a propósitos relacionados con el Sistema General de Regalías. Hago esta anotación para que, digamos, en el sentido de las entidades territoriales, lo enmarquemos, o más bien lo enmarquemos en el mismo sentido en las entidades territoriales. Si yo estoy recibiendo recursos del Sistema General de Regalías, que por Constitución tienen un sistema presupuestal propio, tienen un propósito propio, tienen una intención constitucional propia, lo mínimo, digamos, o lo que se espera en la ejecución de estos recursos es que respondan a esa institución, perdón, a esa disposición constitucional y respondan a esa independencia presupuestal que establece la propia Constitución con respecto a estos recursos. Si yo recibo recursos del SGR, es para apoyar procesos del SGR.
Entonces, en ese sentido, digamos, si yo voy a contratar una profesional, pues no fue profesional de la oficina de planeación que me apoya acá con la gestión de mi sistema de información y con el reporte de indicadores. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el SGR? No, nada. No, lo siento. De entrada, no va a ser, digamos, viable que yo emplee recursos del Sistema General de Regalías para propósitos distintos a los establecidos en la Constitución. Esto, digamos, así sea parcial o totalmente. No, que es que además del SGR me apoya con otras cosas. En principio, debería ser dedicado exclusivamente a Sistema General de Regalías. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque esta es una distribución que se realiza en este bienio 25-26. Y el propósito es que estos recursos se ejecuten en este bienio. Si distribuimos 80.826 millones, en este momento, siendo ya, digamos, 16 de mayo, que ya está disponible para que ustedes lo ejecuten, el propósito es que a 31 de diciembre, ojalá todos estos recursos ya estén pagados. Ojalá los 81.826 millones ya estén pagados, ya se haya hecho toda la gestión de parte de las entidades territoriales en el sistema de presupuesto y giro de regalías y no exista ningún saldo con cargo a estos recursos. ¿Por qué? Porque son recursos del bienio que buscan en este bienio fortalecer la gestión de los municipios y departamentos en este bienio. Entonces, en esa medida, deberían ser recursos que impulsen, que le den, digamos, un mayor porcentaje de ejecución a los proyectos de inversión, que evidencien una transformación o que evidencien un cambio significativo en los procesos de regalías que tenemos en nuestras entidades territoriales. Y por eso la indicación, la orientación, la expectativa es que estos recursos se destinen únicamente y exclusivamente a procesos asociados a fortalecer la gestión del Sistema General de Regalías. Muchas gracias, Jaime. Bueno, sí, efectivamente y completamente de acuerdo como lo señala Jaime. Además de ello, la resolución es clara. La resolución en los artículos 7, 8 y 9, que es donde se hace la distribución de estos recursos, dice que es, tácitamente dice que es para el fortalecimiento de las entidades y la estructuración en el marco del SGR, ¿sí? Entonces, creo que ahí queda más que claro de que estos recursos son usados para el ejercicio de las funciones en el marco del SGR. Muchas gracias, Jimmy y Jaime, por la claridad frente a esta respuesta que nos formularon. Antes de la última pregunta, recordarle a los participantes que sigue estando disponible la lista de asistencia para que quien no lo haya hecho aún registre su participación en este espacio y también que recuerden que al término de esta socialización, a través del mismo vínculo por el que participaron hoy, pueden tener acceso a la grabación. La última pregunta, Jaime, y que la han reiterado varios participantes, es ¿y cómo accedo a esta resolución y los anexos de esta resolución? Vale, perfecto. Yo entonces, adelante Jimmy. Jimmy, mientras yo voy aquí haciendo un procedimiento. Listo, bueno, la resolución fue publicada, se encuentra en la página web del Sistema General de Regalías. Si quieren, ahorita les ponemos aquí el link donde está la resolución. El anexo 1 y 2 hace parte integral de esta resolución. Y ahí pueden consultar por cada una de las entidades territoriales cuál fue el recurso asignado con cargo a ese 4% que estableció la ley 2441 y cuál fue ese recurso asignado para el caso de los municipios que reciben la asignación local de esos saldos no distribuidos del bienio 23-24. ¿Listo? Entonces, la resolución es pública, la pueden consultar en la página web del Sistema General de Regalías por la ventana de normativa, resoluciones y seleccionan el año 2025 y ahí va a estar la resolución 1442 de 2025. Perfecto, Jimmy, muchas gracias. Y yo también aprovecho entonces para compartir un momento la ruta de acceso. Ustedes pueden entrar a www.minhacienda.gov.co. Allí vamos a buscar la sección específica del Sistema General de Regalías. Al dar clic allí en Sistema General de Regalías, pues ya ustedes pueden consultar, además de, digamos, toda la información que tenemos dispuesta desde el Ministerio de Hacienda, aquí en la parte de presupuesto, SGR, vamos a poder consultar, por un lado, en la carpeta de actos administrativos, ya está allí disponible la resolución
bueno, 1442, aquí nos quedó 1142, pues la resolución 1442, que es la que distribuye y asigna los recursos de funcionamiento. También vamos a tener en cifras presupuestales, tenemos ya dispuesto también un archivo de Excel en el que se pueden consultar los recursos distribuidos a las entidades territoriales, de acuerdo con los artículos 7, 8 y 9, que son los tres, digamos, conceptos que hemos mencionado en esta socialización. Y pues también ahora, al terminar esta socialización, esta jornada, vamos a publicar también en este mismo, digamos, en este mismo espacio, creo que es en el manual de lineamientos, la presentación relacionada con esta socialización, aquí en información de interés. Y bueno, también ustedes pueden consultar, mejor dicho, aquí más información, la vamos a poner a su disposición acá, pero en principio ya se puede consultar el acto administrativo, la resolución, esta incluye también ya los anexos, y pues también tenemos la información dispuesta en Excel para facilitar un poco la consulta. ¿Listo? Muchas gracias, Jaime y Jimmy, por indicarnos cómo acceder a la resolución y a sus anexos correspondientes. No sé, Jaime y Jimmy, si quieran, antes de cerrar, enviar un mensaje en torno a este ejercicio de socialización que hemos hecho hoy para ya por terminada la jornada. No, pues por mi parte, agradecerle a todos los asistentes, quienes estuvieron por ese tiempo aquí conectados, escuchando, y pues obviamente a ustedes, Ministerio de Hacienda, por las precisiones que les brindaron para hacer la incorporación y uso de estos recursos. Decirles pues que es un recurso que, si bien se van a dar cuenta, no es un recurso importante en términos de valor, es sí importante porque les va a apoyar en ese fortalecimiento a los equipos, que es el fin, como lo decía Jaime hace un momento, para lograr que los recursos de inversión se ejecuten. Entonces ahí el llamado es a que hagamos un buen uso de estos recursos, aprovechemos estos recursos. Es una habilitación por el bienio 25-26. ¿Listo? Entonces es un llamado un poco a ello, a que se ejecuten bien, se ejecuten en lo que nos estableció la norma, que es el fortalecimiento en el marco del Sistema General de Regalías, tanto en sus capacidades como en las capacidades de estructuración de proyectos. Ese sería como el mensaje final por mi parte. De acuerdo, José y Jimmy, muchas gracias. También el mensaje final de parte nuestra es que, digamos, es un primer esfuerzo que se hace desde la Comisión Rectora del SGR por fortalecer las capacidades de los municipios y departamentos. Como dice Jimmy, quizás, digamos, uno leyendo 81.000 millones entre 1.000 municipios, uno dice, bueno, de pronto no hay tanto allí, pero en la medida, si nosotros, digamos, desde los municipios y departamentos, no ejecutamos lo poco, tampoco vamos a poder decir que necesitamos más. Nosotros no podemos decir que es que no, es que mis necesidades son mucho más amplias cuando me dan un recurso y ese recurso no lo utilizo. La invitación es a que utilicemos el recurso, lo ejecutemos de la mejor manera, fortalezcamos nuestros procesos en la entidad territorial, demostremos que tenemos compromiso con el SGR y que queremos impulsar la transformación de nuestros territorios con estos recursos que nos ofrece el Sistema General de Regalías, y en la medida en que lo demostremos con hechos, con proyectos aprobados, con proyectos materializados y con una ejecución plena de los recursos, allí vamos a poder decir, oiga, necesito más, o estos recursos efectivamente lograron su propósito. El propósito de los recursos de esta distribución se va a lograr en la medida en que haya más proyectos aprobados, mejor formulados y con, digamos, y con condiciones efectivamente evidenciadas en el territorio que mejoran la calidad de vida de las comunidades y mejoran la calidad de vida de los territorios. En la medida en que eso se observe, mejor va a ser, y vamos a tener argumentos y vamos a tener información para decir, oiga, en el siguiente bienio necesitamos más, y en el siguiente bienio los recursos de este bienio dieron resultado, para el siguiente bienio necesitamos más recursos para generar mayores resultados. Los resultados están en la mano, están, digamos, en estos momentos en manos de las entidades territoriales, y pues desde la Comisión Rectora se confía plenamente en que los municipios y los departamentos le van a dar el mejor uso a estos recursos y van a demostrar que en la medida en que podamos invertirlos de la mejor manera, vamos a poder facilitar y vamos a poder abrir el camino para que en siguientes bienios podamos, digamos, considerar
mayores inversiones y podamos considerar una mayor participación también de las entidades territoriales en distintos procesos y particularmente en estos procesos de administración del Sistema General de Regalías. Sería la invitación y pues a todos, por supuesto, también agradecer por el tiempo, por las preguntas muy pertinentes. Muchas gracias por la atención brindada y pues mantenemos nuestra apertura desde el Ministerio de Hacienda, desde el DNP, desde el Gobierno Nacional, a resolver sus inquietudes y a, digamos, a ampliar la información que ustedes consideren necesaria y pertinente a través de nuestros canales de atención. A todos y todas, muchísimas gracias.